Nos acompaña ya el asambleísta Juan Fernando Flores, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Asambleístas siguen al interior de la asamblea entrampados en esta disputa de quién es o no, o quién ocupa o no la presidencia de la asamblea. Y mientras tanto, un trabajo detenido. El ministro del Interior señalaba aquí que están ustedes sin avanzar en tratamiento de leyes que beneficiarían a la seguridad del país, como el tema de la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué le responde usted como representante del legislativo? Bueno, justamente el día de ayer nosotros enviamos a la presidenta de la Asamblea Nacional un documento como bancada del Acuerdo Nacional, donde le exigimos que esta misma semana sea tratada la ley de uso legítimo de la fuerza, que es una ley que necesita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder combatir la inseguridad que está en las calles. Y ahí es donde nosotros debemos entender que como Asamblea Nacional tenemos una corresponsabilidad sobre las acciones que hay que tomar para enfrentar la inseguridad y que nosotros, más allá de esos problemas políticos, esos caprichos políticos que hay en estos momentos en la Asamblea Nacional, que solo nutre a la satisfacción de los asambleístas, nosotros tenemos que empezar a responder a las necesidades de los ecuatorianos. Y para ello, el gobierno puso toda la voluntad desde el que inició el diálogo con el ministro Francisco Jiménez, pues ahora tenemos que ver esa realidad del diálogo convertido en una ley. El informe ya fue aprobado por la Comisión, ya fue difundido por la Asamblea Nacional. Ahora lo que esperamos es que sea convocada esta semana para que pueda ser una ley que realmente ayude a los ciudadanos y empecemos a responder como Asamblea Nacional a esas necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero es que para algunos de sus compañeros de la Asamblea el tema pasa porque no se puede avanzar mientras no se acoja lo que dice ese informe de la Comisión Multipartidista, no se dé paso al tratamiento de ese informe y siga pues en la presidencia Guadalupe Llori. Yo creo que aquí hay que dejar los caprichos personales y debemos empezar a pensar en función de los ecuatorianos. El cambio de la presidenta de la Asamblea Nacional no va a ser ningún cambio en la propia Asamblea en sí. Y esto parte porque la responsabilidad de cómo la Asamblea Nacional está estancada pasa por los propios 137 asambleístas. El día de mañana cambiamos a la presidenta de la Asamblea Nacional y resulta que las comisiones no han trabajado. Y eso no era responsabilidad de Guadalupe Llori, era responsabilidad de los asambleístas miembros de la comisión y quienes presiden estas comisiones. Es decir, tenemos que dejar de buscar responsables o señalar a una sola persona de una realidad en la que todos debemos hacer mea culpa. El capricho de la oposición es sacar a Llori. El capricho de ustedes es que no se vaya. Entonces están encaprichados todos. En el punto de capricho nosotros no tenemos ningún capricho porque nuestra posición no cambia hoy la definición realmente ¿No están de lo que defendiendo ocurra. lo indefendible? Es que aquí nosotros no estamos defendiendo a una persona, estamos defendiendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Claro, pero mientras defienden la institucionalidad de la Asamblea Nacional, no pasa nada en la Asamblea Nacional. Pero ahí hay una diferencia, porque a ver, nuestra bancada contempla 27 asambleístas. Nosotros no somos los 137 legisladores. Sí, claro. 27 asambleístas no están estancando a los otros 110. Nuestra posición tampoco está haciendo la diferencia, porque si partimos de un principio, la mayoría no está consolidada de nuestro lado si es el punto de vista de la oposición. Por ejemplo, el problema está allí en que si la oposición se encapricha con que solo debemos atender lo que tiene que ver con la salida de Guadalupe Llori, ¿dónde está entonces la voluntad de lo que ellos tienen que cumplir con las leyes de seguridad? La oposición? Más que poner a alguien, no pueden poner a alguien, aunque le han ofrecido ese puesto a todos los asambleístas. El presidente que sube es automáticamente Virgilio Saquicela. Ese es el orden que está establecido en la ley. Pero, Mildo, lamentablemente tenemos asambleístas que ni siquiera leen la ley. Y eso es un problema. Y hay que decírselo al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, el capricho de ofrecer una presidencia o querer colocar a alguien allí ha hecho que la Asamblea Nacional ahora se estanque en ese problema donde nosotros como bancada oficialista no somos parte. Desde el día 1 lo dijimos, mientras no esté en la legalidad y en la institucionalidad, nosotros no vamos a ser parte. Y tan incómodos somos que ni siquiera nos incluyeron en la comisión, siendo la segunda bancada legislativa más grande. Y por eso lo que empieza mal termina mal. Porque más allá de la actuación de la justicia, que nosotros no respaldamos, pero que entendemos que hay una acción y que como legisladores tenemos que cumplir con las medidas que se toman, ¿qué estableció estas medidas? Que la comisión fue mal conformada. Y eso establece que justamente por ese encaprichamiento de generar un proceso donde simplemente queremos la presidencia, ¿dónde está la lucha contra la inseguridad? ¿Dónde está la generación de empleo? ¿Dónde están los espacios que ellos dicen que están trabajando para el pueblo ecuatoriano y que a la hora de la verdad no lo están haciendo? Bueno, pero han dicho deberían reunirse todos los presidentes de la bancada y tratar de buscar una salida, una ruta al país para poder salir de esta crisis. Como digo, ¿cuál sería entonces? Porque usted dice, no estamos a favor de que la función judicial intervenga en este problema. Por otro lado, la comisión se creó y dicen deben respetar lo que dice ese informe. ¿Cuál queda el camino a seguir? Bueno, el día de ayer justamente, además de la carta que enviamos a la presidenta de la Asamblea Nacional solicitando que se trate la ley de uso legítimo de la fuerza, enviamos un documento a cada uno de los jefes de bancada,
invitándolos el día de hoy a las 10 de la mañana al piso 7 de la Asamblea Nacional para que nos reunamos los 5 jefes de bancada. Aquí sí existe la voluntad política de sacar adelante al país. Tenemos que dejar de lado la diferencia sobre quién está sentado en la presidencia, porque si las 5 bancadas estamos dispuestas a que la ley que va a ayudar a la policía y a los militares para enfrentar la inseguridad ya está lista y se trate, las 5 bancadas deberíamos dar paso a eso de manera inmediata. Además, sería la propia oportunidad en que la oposición busca para que con una nueva sesión puedan presentar, si ese fuese el caso, un cambio del orden del día. Entonces, es que todos opinan ¿realmente diferente. tienen el interés? Parece que todos opinaran diferente, porque mire usted, el mismo Pachacutic, hay quienes no están recibiendo bien ese apoyo que quizás el oficialismo les dan, le dicen que no lo necesitan, que ellos basta y sobra el apoyo de ellos. Yo creo que ahí el punto más esencial es que nuestro apoyo no se basa en función de simplemente mantener a una persona en el poder. Nuestro apoyo ha sido claro desde que llegamos a la Asamblea Nacional. Nosotros estamos para trabajar con todas las bancadas legislativas que quieran sacar adelante al país. Y en eso, la bancada de Pachacutic también tiene que entender que nuestra posición es trabajar en función de los intereses que ellos tienen, al igual que Izquierda Democrática, que el Partido Social Cristiano e incluso que la propia Revolución Ciudadana. El problema está en que cuando el tricolor no es el interés de las bancadas legislativas, sino una pelea, hacen que la política pase a ser la politiquería. Y por eso nosotros como bancada del Acuerdo Nacional nos desentendemos de eso. Y lo dijimos el día de ayer. Ellos que sigan en su pelea por ver quién se sienta. Nosotros, 2 llamados directos. Primero, a que aprobemos esta semana la ley contra el uso legítimo de la fuerza. Ahí vamos por ahí. Hoy tienen 4 plenos esta semana. 2 hoy, 2 el jueves, ¿verdad? Correcto. Son continuaciones. No se puede meter el tema del uso progresivo o el uso legítimo de la fuerza. La presidenta tiene necesariamente que convocar a una sesión para tratar el segundo debate de la ley de uso legítimo de la fuerza. No lo va a hacer porque le pueden apelar a la presidencia y ella, ¿qué va a hacer? Si la apelan, suspende la sesión, entonces no van a tratar. Bueno, esta semana... Pero el procedimiento que digo es lo que puede pasar, ¿verdad? Claro, pero a ver, esta semana la Asamblea Nacional tiene que tener una nueva sesión. El pasado 24 de mayo conocimos en la Asamblea Nacional el informe a la Nación por parte del presidente de la República y la ley establece que esto debe ir a una comisión de las 15 que son parte de la Asamblea Nacional. Eso obligatoriamente implica que sea una nueva sesión. Ahí se puede incorporar en la ley de uso progresivo de la fuerza. Pero Milton, hagamos algo. Si la voluntad política de las 5 bancadas es que esa ley se apruebe, hagamos que ese sea el primer punto del orden del día. Hagamos que esa sesión avance, aprobemos la ley y después de aprobada la ley pueden generar todo el caos que quieran generar los asambleístas de un lado o del otro. Lo que nosotros estamos diciendo es que pongan por delante al país y dejen el egoísmo en función de que hoy solo es un capricho porque salga la presidenta de la Asamblea Nacional. Aquí el llamado es entonces, por ejemplo, al asambleísta Virgilio Saquicela, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Usted no está de acuerdo, por ejemplo, que aprobemos la ley de uso progresivo de la fuerza. Entonces ni siquiera se preste para todo ese caos, porque aquí hay un elemento donde cuando alguien se presta al caos, todo va a correr, pero si nos prestamos todos a un punto importante, es aprobar una ley para combatir la inseguridad, debería haber calma. Esa parte de la moratoria que usted propone está bien, pero ¿qué pasa? Es que convoca Llori para esto, le apelan a la sesión y ella suspende. ¿Ustedes le van a seguir respaldando o se les acaba la paciencia? De nuevo, nuestro respaldo no es a Guadalupe Llori, es a quien preside la Asamblea Nacional. Ahí podría estar sentado el día de mañana cualquier otro asambleísta y va a seguir siendo presidente de la Asamblea Nacional, porque hasta ahora no ha habido ningún elemento dentro de la institucionalidad de la propia Asamblea que cambie eso. Y por eso nosotros mismos le hacemos el llamado a la presidenta de la Asamblea Nacional. E incluso hacemos el llamado a que las otras bancadas también lo hagan. Y en consenso, de verdad construyamos un punto que es esencial. Sacar adelante una ley que tanto necesita el pueblo. Pero no debe ser... Créanme que aplaudirán a la Asamblea No Nacional. debe ser la primera en responder entonces la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, al convocar ella esa sesión para tratar en primer punto del orden del día lo que usted acaba de decir, esta ley, y bueno, aunque se corra el riesgo de lo que pueda pasar después en petitorios de cambio del orden del día. El día de ayer hicimos la solicitud, esperamos que el día de hoy la presidenta de la Asamblea Nacional nos pueda dar respuesta en función de esto. No a nosotros, no a la bancada. Esta no es una ley que beneficia al gobierno, esta es una ley que beneficia a todos los ecuatorianos y que en función de eso tenemos que entender que la Asamblea Nacional tiene que dejar de lado sus disputas políticas y si las va a tener, que nunca afecten al pueblo ecuatoriano, porque por eso la Asamblea Nacional es tan mal vista,
pero también hay que dejar la claridad de que no todas las bancadas legislativas estamos en esa posición. Nuestra posición es que nosotros nos vamos a mantener hoy en las necesidades de los ecuatorianos. Y la necesidad allí no está debatir sobre quién está sentado en la Asamblea Nacional, está sobre aprobar las leyes que necesitan los ecuatorianos, en función de la seguridad, en función de la generación de empleo, en función de otros elementos que tienen que ver con inversión y que son los puntos que siempre hemos venido hablando, pero que hasta el día de hoy, lamentablemente, no es la hoja de ruta de algunas bancadas legislativas. Terminamos, asambleísta. Y en resumen, lo que quiso decir es, primero aprueben la ley de uso legítimo de la fuerza y después mátense. No es mátense, sino hay que resolver el tema de institucionalidad política. Pero tenemos que ahí generar un proceso y esperamos que hoy a las 10 de la mañana nos acompañen los jefes de bancada porque tenemos una propuesta, una hoja de ruta y esperamos que nos acompañen. Digamos que sale a las 11. Gracias, asambleísta.